porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de pie, quiero que recibamos a nuestro pastor, Lucio Mondragón de la Cruz. Que Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Un gusto el que podamos estar con ustedes en esta hora. Agradecemos a Dios primeramente por su infinita gracia y misericordia, también a las autoridades de este lugar quienes nos permiten que podamos estar en este día para compartir un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Yo quisiera saber en esta mañana, ¿cómo están? Bendecidos porque Cristo vive. Él nos ha dado gracia, nos ha dado de su amor y de su misericordia. Así es que vamos a hacer una oración en esta mañana para iniciar con el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón para traerlo a cada uno de quienes estamos aquí. Amado Dios, te damos gracias por tu bendita palabra que será puesto en el corazón de cada uno de quienes nos hemos reunido en esta mañana. Oramos a ti, Padre eterno, pidiendo la guianza, tu dirección, Señor. Sobre todo, oramos que haya corazones en los cuales puedan recibir tu palabra, Señor, con gratitud en esta mañana. Oramos a ti sabiendo que tu palabra dice que no volverá vacía. Señor, tomamos esa promesa, Padre, que a su debido tiempo veremos el fruto de esta palabra que será puesto en el corazón de todos y de cada uno de quienes estamos reunidos en esta mañana. Por ello, Señor, oramos a ti, te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo, Señor, que traigas al corazón de cada uno de quienes estamos reunidos, bendito Dios, en este lugar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que seamos ministrados, Padre eterno, porque tú nos amas como tu palabra lo dice y lo creemos con todo nuestro corazón. Gracias te damos por tu palabra que será puesta en el corazón de cada uno de quienes estamos. Lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Antes de que ocupe su lugar, permítame hacer una lectura, un pasaje de la Escritura muy conocido, San Juan 3:16, dice la palabra de Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, ¿pueden por favor ocupar su lugar en esta hermosa mañana? Damos gracias a Dios por su infinita misericordia, como lo hemos dicho. Ya nos han presentado, sin embargo, pues mi nombre es Lucio Mondragón de la Cruz, pastor de la iglesia Damasco, que está ubicado en el municipio de Villa Victoria. Venimos desde ese lugar para estar con ustedes, decirles reciban un saludo de la iglesia, porque la iglesia sabe que estamos aquí con ustedes, reciban saludos. Y bueno, quiero en esta mañana, les dieron una guía en lo cual les entregaron al inicio. En ello nos vamos a pasar para el mensaje en este hermoso día. El tema en lo cual vamos a ver nos dice: conoce la vida a través de 4 verdades espirituales. Es el tema en lo cual vamos a abordar en esta mañana. Conoce la vida a través de 4 verdades espirituales. Así es que vamos a iniciar, hermanos, con este mensaje en lo cual Dios ha puesto en el corazón para traerlo a cada uno de quienes estamos aquí. En esta guía que tenemos 4 verdades espirituales en lo cual vamos a estar considerando. La primera de ellas nos dice primera verdad, y luego nos dice primera verdad, dice: Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Esa es la primera verdad que en esta mañana vamos a considerar cada uno de quienes estamos aquí. Si bien es cierto que tratamos de explicar el amor de Dios para con cada uno de nosotros, solamente tratamos en este caso de explicar, porque nadie puede entender o comprender de la magnitud del amor de Dios para la humanidad. Pero bueno, en lo que está en nuestro alcance, explicamos, porque si bien es cierto que Dios nos ama a cada uno de nosotros y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Amén.
en las circunstancias en las cuales nos encontremos, aún con todo y ello, Dios es firme con su palabra y Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Para todos y cada uno de quienes estamos en este lugar, Dios tiene un plan maravilloso. Por ello es que entonces nos habla y nos dice el amor de Dios. Y luego San Juan 3:16 nos encontramos y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. El plan de Dios para cada uno de nosotros es de vida eterna. ¿Okay? El plan de Dios para cada uno de nosotros es de vida eterna. Cuando leemos esta parte de la Escritura, nos encontramos el amor incondicional de Dios para la humanidad, para toda la humanidad. Él murió en aquella cruz para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos equivocamos cuando pensamos que en esta vida, y en ocasiones decimos vamos a disfrutar o hacer todo lo que podamos en tanto estamos en vida, porque el día que vamos a morir se acabó todo. Nos equivocamos, porque la Biblia nos enseña que después de la muerte hay otra vida. Por eso la palabra de Dios nos enseña, sabiendo que existen dos lugares, en este caso eterno. Primeramente uno en la gloria con Cristo, y el otro, hermanos, es en un lugar de perdición con el mal. Sabiendo esto, hermano, Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Dejó su trono de gracia para venir a morir en aquella cruz por toda la humanidad. No únicamente por mí, por usted, sino por toda la humanidad. Y ese es el amor de Dios para con cada uno de nosotros, que dice su palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice Dios. Por ello entonces la palabra nos habla y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Ese es el plan de Dios para mi vida. Ese es el plan de Dios para la vida de usted y de cada uno de quienes estamos aquí, que tanto Dios nos ha amado, que envió su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? El plan de Dios para nuestra vida lo encontramos en el libro de San Juan 10:10. Claramente la palabra de Dios nos habla en esa parte de la Escritura y nos enseña el plan maravilloso de Dios para nuestra vida. Dice San Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Dios: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vea usted cómo es que el ladrón no viene sino primeramente para hurtar. Ese es el plan del mal, hurtar. ¿Qué es lo que hurta? Hurtar es robar. Roba la paz, roba la tranquilidad, roba la vida del ser humano. Dice que vino para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan de Satanás. Pero luego dice la palabra, dice Dios: yo he venido para que tengan vida. Amén. Yo he venido para que tengan vida. Ese es el plan de Dios. Cuando todo estaba perdido, precisamente Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que haya una esperanza viva y eficaz para todo aquel que en Él cree. Por ello es que en esta mañana venimos a compartir la palabra. Si usted ya conoce de la palabra de Dios, venimos a reafirmar lo que usted ya sabe, que Cristo murió por cada uno de nosotros, y que cuando vamos a Él no nos echa fuera, sino más bien el plan de nuestro Dios es de vida y vida en abundancia. Por eso dice entonces: yo he venido, dice Dios, para que tengan vida. Pero no únicamente para que tengan vida, sino más bien dice para que
la tengan en abundancia. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo lo es posible. Ninguna cosa hay imposible para Dios. Porque para el que cree, dice Dios, todo lo es posible. Así es que, hermano, amigo, quienes en esta mañana nos hemos reunido, las circunstancias de nuestra vida, déjeme decirle, sí le importa a nuestro Dios. Sí le importa. Y Él está interesado en cada uno de nosotros. Precisamente Él murió para que nosotros, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Si bien es cierto que no podemos evitar nuestra vida sobre el tema de la muerte, un día la muerte va a llegar, no lo podemos evitar porque está establecido, pero sí podemos determinar, estando en vida, a dónde vamos a pasar la eternidad. Hoy Dios nos invita a considerar y aceptar el plan de nuestro Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la palabra de nuestro Dios. Por ello es que en esta primera verdad que estamos considerando es que Dios nos ama. No podemos, hermano, ni siquiera tener definido cuánto, porque el amor de Dios es grande. Usted y yo no podemos dimensionar cuánto es el amor de nuestro Dios, pero sí podemos decir que el amor de Dios es grande. Amén. Y que nos ama cada uno de quienes estamos aquí. Y por ello, hermano, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Y luego tenemos la segunda verdad, en lo cual vamos a considerar cuál es esta verdad, hermanos, que tenemos. Y nos dice entonces: el hombre es pecador y está separado de Dios, por lo tanto no puede conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Lo primero que tenemos que reconocer en esta mañana es que como seres humanos pecamos de una y de otra forma, y eso ofende a nuestro Dios. Pero reconocer, hermano, no significa en este caso, hermano, que Dios no tenga el poder para perdonar ese pecado. Por ello es que reconocemos que la Biblia nos enseña, hermanos, que el hombre es pecador. Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña también claramente. En el libro de Romanos 3:23, claramente encontramos esa parte de la Escritura y nos enseña por qué. Habrá personas que les digan: es que yo no le he hecho daño a nadie, yo no le he matado a nadie, no puedo yo tener pecado. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es este pecado? Cada uno de nosotros hemos tomado nuestro propio camino, nuestro propio rumbo, y en muchas ocasiones nos hemos equivocado, pecamos. Pero también la Biblia nos enseña que por cuanto todos pecaron, refiriéndose el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, el plan de Dios para la humanidad, cuando Dios crea el ser humano, lo crea con el único propósito de adorar a nuestro Dios. Sin embargo, la historia lo conocemos. Cuando Dios deja a Adán y posteriormente a Eva en el jardín del Edén y le dice: de todo fruto del árbol pueden comer, pero hay uno que no, porque del día que de él comiere ciertamente morirá. Y la historia la conocemos. Lamentablemente nuestros primeros padres cayeron, pecaron, desobedecieron lo que Dios le había dicho. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por ello es que nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego en el mismo libro de Romanos 6:23 nos habla la palabra de nuestro Dios y nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que el ser humano merece, morir por la paga del pecado. Pero miren lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, pero luego dice: mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando pareciera ser que todo estaba perdido y todos estábamos destinados a ser condenados en el infierno, Dios envía a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Okay? Ahora nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. ¿Qué es dádiva? Lo que Dios nos ha dado. Mas la dádiva de Dios se refiere a Cristo Jesús, es vida eterna. Y luego lo confirma en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando todo lo que estaba perdido y no había ninguna esperanza, entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo para morir en aquella cruz, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esta es la palabra de Dios, es hermosa palabra de Dios que nos habla, es una segunda verdad que nos habla de cómo conocer a Dios, de cómo acercarnos más a Dios a través de lo que la Biblia dice. Mas la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús, nos ha dado vida. De modo que cada uno de quienes estamos aquí sabe o debe saber que hay alguien que nos ama y ese alguien es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuánto nos ama? Nos ama demasiado, que dejó su trono de gracia para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que ahora usted y yo vivamos con una esperanza viva y eficaz. Y cuando hemos entregado nuestra vida a nuestro Dios, entonces podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra de Dios. Ganancia, sí, cuando le hemos entregado nuestra vida a nuestro Dios. Ganancia cuando, a pesar de las circunstancias, hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea que vivamos, o sea que moramos, somos del Señor. Amén. La Biblia enseña, cuando el Señor le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero luego Dios le dice, pero confiad, le dice, yo he vencido el mundo. Y sabe una cosa, reitero, a lo mejor habrá una situación en la vida de ustedes que digan, es que para mí esto es imposible, yo no puedo, y qué bueno que lo reconozcamos, que no podemos, porque todas las cosas que nosotros no podamos hacer, hay alguien que lo puede hacer, y su nombre es Jesucristo. ¿Sí? Él lo puede hacer. Él lo ha hecho a través de su muerte en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado, dice la palabra de nuestro Dios, que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La tercera verdad que encontramos en esta parte, en la guía en la cual tenemos, dice tercera verdad: Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. La Biblia dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación, dice la palabra de nuestro Dios. Pero gracias le damos a nuestro amado Dios, porque Él voluntariamente quiso dar su Hijo para morir en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Por ello es que la palabra de Dios nos habla en Romanos 5:8 y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Todavía nadie de los que estamos aquí había nacido, y Dios ya nos ama. ¿Ok? Todavía nadie de los que estamos aquí había nacido, y Dios ya nos ama. Ese es el amor de Dios para la humanidad.
plan de Dios cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera Dios lo ha mostrado? ¿De qué manera Dios, hermano, lo ha hecho mostrándonos el amor? Dando su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, dice la palabra de nuestro Dios. Así es que esto nos dice entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para usted, para mí, para todos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Déjenme decirles esto. La sociedad puede que nos rechace. La sociedad puede que a lo mejor tenga un concepto diferente para con cada uno de nosotros. Pero escuche bien. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acercamos a Dios, la Biblia dice que el que a Dios viene, no lo echa fuera. Quizás, hermano, no haya alguien que tenga, quizás, hermano, estima hacia nosotros. Pudiéramos pensar y ir a los extremos, pero tenemos la esperanza de saber que Dios nos ama. Amén. Que Dios nos ama. Y que el plan de Dios es para toda la humanidad. Y entre la humanidad está usted y estoy yo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por ello es que esta tercera verdad nos habla y nos dice que Él murió en nuestro lugar, en aquella cruz a donde por mis pecados debiera yo ser crucificado, a donde por el pecado de usted debiera estar ahí, pero alguien voluntariamente quiso morir por nosotros. Y ese alguien es Cristo Jesús. Amén. Y ese alguien es Cristo Jesús. Voluntariamente quiso morir por cada uno de nosotros para que todo aquel que en Él cree, la palabra de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ello confirma entonces, mas Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, también la palabra nos enseña de una manera muy clara que Cristo murió, sí, pero ¿sabe qué? No se quedó en la tumba, sino que la palabra de Dios nos habla y nos dice que Él resucitó, y Él resucitó para darnos vida y para darnos vida en abundancia, como ya lo hemos dicho. Cristo resucitó. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 6, encontramos esta parte que la Escritura nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice la palabra, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 11, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice la palabra. Ciertamente predicamos de que Él murió en la cruz del Calvario, pero más aún, que al tercer día Él resucitó. Él no se quedó en la tumba, porque Él es Dios, Él tiene poder. Y Él se levantó de la tumba precisamente para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Por ello, este versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ok? Él pagó lo que yo tenía que pagar. Él pagó lo que usted tenía que pagar. Ahora, nosotros, cuando hemos creído y hemos aceptado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dice su palabra que por gracia somos salvos. Porque la salvación no se compra, la salvación tampoco se gana. La salvación
se recibe por fe, porque es un regalo de nuestro Dios. ¿Sí? La salvación no se compra, la salvación no se gana, la salvación se recibe por fe, porque es un regalo de Dios para todo aquel que en él cree, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces la Biblia enseña que Él murió por mis pecados, que Él murió por el pecado de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Arrepentirme de todos mis pecados, aceptar a Jesucristo. A consecuencia, dice la Biblia, que seré salvo. El Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Y luego sigue diciendo en el versículo 4, y que fue sepultado. Y la buena noticia es que resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Amén. No se quedó a la tumba, Él se levantó, y se levantó con poder y gloria para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos que abrazar, que Cristo murió, pero que resucitó el tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Esta es la palabra de Dios, que resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra de nuestro Dios. Por ello entonces, en el libro de San Juan 14:6, encontramos también esa parte de la Escritura cuando nos habla y nos dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Él es el camino a la vida eterna. Cuando compartimos el mensaje de la palabra de Dios, decimos que religiones en el mundo hay muchos, hay millones de religiones. Y hay excelentes religiones en el mundo. Y también decimos esto: gracias a Dios vivimos en un país donde somos libres para profesar la religión que mejor le agrade a la persona. Pero debo decirles que la palabra de Dios dice: hay muchas religiones, pero solo uno nos lleva a la vida eterna, y es por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Y es por medio de Cristo Jesús. Cada uno puede elegir en quién o en qué creer, pero la Biblia nos enseña que solo uno nos lleva a la vida eterna, y es por medio de Jesucristo. Por eso, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La cuarta verdad que tenemos en esta hermosa mañana para considerar es que debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Por ello la palabra de Dios dice que más a todos los que le recibieron, en el libro de San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona que ha oído la palabra de Dios como lo estamos haciendo y cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, y cree y reconoce que Jesucristo murió en aquella cruz para el perdón de su pecado, y se aparta de su pecado y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces inmediatamente somos salvos. Y Dios nos da el derecho de la vida eterna por cuanto hemos creído en Él. Pero es una decisión personal. Esto no es por quedar bien o por hacerlo, sino que es una decisión personal. Así es que en algunos otros aspectos en la vida alguien puede hacer por usted algo, pero en este tema la decisión
decisión por Cristo debe ser personal. Y debe ser además por todo nuestro corazón. Por eso también la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, regalo de nuestro Dios. Regalo de nuestro Dios. Para cada uno de quienes estamos en esta hermosa mañana. Por ello es que la invitación debe ser personal. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice la Biblia, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe una cosa? Dios es todopoderoso, amén. Pero Él no entra a fuerza. Él toca la puerta. Porque Él nos conoce a cada uno de quienes estamos aquí. Y nos conoce por nuestro nombre. Si usted le abre la puerta de su corazón, si ya lo hizo, reafirmar. Siempre lo mismo. La mejor decisión en la vida de la persona, habrá quienes a lo mejor sea cuando se casó, cuando se graduó, cuando a lo mejor firmó el mejor contrato de su vida, el tema de negocio, y se respeta. Pero yo siempre lo he dicho, la mejor decisión en la vida del ser humano es cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Que estoy concluyendo, soy muy digamos así de pocas palabras, pero quiero que se entienda. Estoy concluyendo con este mensaje. Pero ¿qué autoridad tendría yo para venir y compartirles esta palabra sin antes decirles que lo he hecho y lo he hecho con todo mi corazón? El 19 de marzo de este año que pasó, por gracia de Dios, cumplí 36 años de haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En enero voy a cumplir 50 años de edad, lo que significa que tenía entre 12 y 13 años cuando conocí la bendita y santa palabra de Dios. Y tengo 36 años. ¿Sabe una cosa? Cada día me enamoro más de mi Dios, de su palabra, y no pasa por mi mente volver atrás de ningún modo. Déjenme compartirles, y estoy terminando. Cada uno de nosotros tenemos una historia propia de nuestra vida. Y si ustedes están aquí, ustedes saben por qué están aquí. Pero cada uno, y yo le quiero compartir brevemente de cómo es que a la edad de 12 años, de 13 años, entre 12 y 13 años, cuando me compartieron de la palabra así como usted. Vengo de una familia, ya no vive mi papá, mi mamá sí, pero vengo de una familia, yo no diría de una pobreza extrema, sino más bien, no le podría poner nombre, el tema de la pobreza de donde venimos, pero ese no es el punto, sino más bien en que
mis padres y mis hermanos que me son mayores, en este caso ya, digamos, son mayores que mi persona, vivían una vida pues muy triste, muy lamentable, en situaciones de problema, en el vicio. Voy a decirlo abiertamente, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mi persona a lo mejor probaron ninguna sustancia de droga, pero todo lo que era en ese tiempo, ¿no? Cerveza, pulque en ese tiempo. Al ver la situación que vivía mi papá con mi mamá, y al ver la situación que vivían mis hermanos con sus esposas en ese tiempo, era una situación muy complicada. Yo tengo uso de razón desde que cumplí 4 años de edad. Y cuando yo cumplo los 5 años y veo toda esta situación, empiezo a buscar un tanto como que refugio para no ver los problemas que tenían mis hermanos, mi papá. Era una vida totalmente terrible. Quizás me comprendan o no lo que voy a decir, pero en el pueblo de donde venimos en ese tiempo se mezclaba cada alcohol con refresco. Allá le llamaban revuelto. Entonces a la edad de 5 años yo empecé a consumir. ¿Qué significa que me emborrachaba a esa edad? ¿Por qué lo hacía? Para encontrar un poco de alivio, un poco de paz, o para al menos estar borracho a esa edad y no ver los conflictos que había sobre el tema de mi papá, mi mamá y mis hermanos. Fui avanzando en edad, pero cuando cumplo la edad de 11 años, prácticamente era un borracho. 11 años. Cuando cumplo la edad de 12 años, veo una situación de problema de mi papá y de mis hermanos, pero era tremendo el asunto que había. Entonces un día me senté a esa edad. Ya era muy tarde, ya el sol estaba declinándose. Y yo empecé a llorar. De una manera tremenda, a la edad de 11 años. Y entonces yo por primera vez me pregunté y dije, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Esa fue mi pregunta. Por primera vez me acordé de Dios y me hice la pregunta, ¿a dónde está Dios? Pasó un lapso como de un mes. Alguien del pueblo conocía la palabra de Dios. Y a uno de mis hermanos mayores que yo le compartió la palabra. Y entonces conocimos, nos hablaron de este mensaje, nos hablaron del amor de Dios. Y entendí que necesitaba a Dios en mi corazón. Cuando por primera vez entramos en el templo donde se alababa a Dios, llegamos cuando el culto había iniciado ya. Pero desde que entró, la puerta de ese templo muy pequeña, encontré la paz que nunca en mi vida la había tenido. Apenas un adolescente, pero venía de una situación complicada por parte de mis padres, de mis hermanos. Yo quería tener paz. Y entonces entendí que solo Dios puede dar la paz que el ser humano necesita. Y fui conociendo la palabra de Dios, me explicaron, comprendí e inmediatamente entregué mi vida a Cristo. Y lo hice con todo mi corazón. Llevo 36 años y cada día me enamoro más de mi Dios, porque solo en Él podemos encontrar paz. Cuando el mundo no pudo dar nada
de lo que buscaba apenas a esa edad, hay alguien que pudo llenar ese vacío en mi corazón. Y ese alguien es Cristo Jesús. Podemos preparar la alabanza de tal manera en amor. Amigos, hermanos, quienes estamos, me permiten decirles algo. Considero que no estoy hablando con cualquier persona. Si me permiten involucrarme con ustedes y decirles que en ocasiones nos hemos sentido muy valientes, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Cada uno tiene su propia historia. Yo no conozco la de ustedes, he compartido poco lo mío. Pero la Biblia dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Si alguien de quien está aquí ya ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, yo lo voy a invitar a que reafirme su corazón con Cristo. Bajamos un poquito, hermano, tantito. Bajamos un poco. Si alguien que ya recibió a Cristo, yo lo invito a que reafirme su corazón. Bájale un poquito más, por favor, un fuego muy. Miren. Termino haciendo esta reflexión. Cuando me comparten la palabra, como les digo, uno de mis hermanos mayores. Pero luego que conocimos la palabra, le compartimos a mi papá y a uno de mis hermanos aún mayores. Ellos no quisieron en ese momento nada con Dios. Un 3 de mayo del 88, 89, estaban celebrando una fiesta a lo que le llaman la Santa Cruz en ese tiempo. Hubo un conflicto ahí que no tuvo que ver mi papá, que no tuvo que ver mi hermano, pero la gente del pueblo afirmaron que fueron ellos de un asesinato. Recluyeron a mi papá en la Morolla de Juárez y a mi hermano, y antes de que lo sentenciaran, mi hermano mayor tenía una niña de 3 años de edad, y mientras le compartía la palabra en el reclusorio, él rechazaba. La niña se estaba muriendo. Finalmente la niña murió. Durante 5 años estuvieron en el reclusorio de Arroya de Juárez. Endurecieron su corazón. Y luego Dios, creo y creo que Dios permite que lo trasladen a las Islas Marías. Con mi papá y mi hermano a las Islas Marías. Yo los visité 2 veces. A ellos le dieron una sentencia de 24 años sin derecho a confianza. Pero luego cuando ellos estaban en las Islas Marías, se les siguió predicando la palabra. Y un día ellos decidieron aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador estando recluidos. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Y de 24 años de cárcel que ellos le habían sentenciado, cumplieron 9 años y 6 meses. Y Dios permitió que salieran en libertad. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. ¿Sí? Si alguien de quien estamos aquí ya recibió a Cristo en su corazón, y si alguien no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. ¿Sí? Esto es ponerse de pie. Vamos a hacer esta oración de fe. Y posteriormente me gustaría que tomáramos esta alabanza reconociendo el amor de Dios. Si usted que ha oído la palabra cree que Jesucristo aún puede hacer algo por usted, primeramente déjeme hacer esta oración de fe y después de la alabanza vamos a orar por ustedes. Si hay alguien de quienes estamos aquí y desea entregar su vida a Cristo, hágalo.
repitiendo conmigo esta oración que dice así: amado Señor Jesucristo, he oído tu palabra. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Ahora mismo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Y por fe recibo el perdón de todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi corazón. Primeramente, te acepto como mi Señor y Salvador personal en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haberme salvado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos oraciones de intercesión y pedir a Dios que le ayude en su proceso. Pero si me permite, y usted que está ahí en su lugar, si quisiera que oráramos por usted y quiere venir aquí en el altar ante la presencia de nuestro Dios y doblar su rodilla, yo lo voy a invitar que lo haga. Es dar ese paso de fe y venir ante el altar de nuestro Dios y decirle: Señor, te necesito.
Tú conoces, Padre. Tú conoces la vida de este varón. Hoy venimos delante de ti, Señor, y intercedemos, Padre. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Oramos por ellos, bendito Dios. Y que tu infinita gracia y misericordia obres en la vida, Señor, de ellos. En el nombre de Jesús. Porque, Señor, tú tienes el poder para hacer nuevas todas las cosas, Señor. No hay nada imposible para ti. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la vida de este varón. Tú conoces, Padre, su situación. Tú conoces el anhelo de su corazón. Y hoy, bendito Dios, intercedemos, porque sabemos que tú escuchas la oración de cada uno de nosotros, Padre mío. Y en tu nombre, Señor, obra, porque tú has venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos a ti en esta mañana, bendito Dios. Tú conoces la vida, Señor, el anhelo de su corazón. Y nosotros venimos ante ti, Padre, para pedirte, conforme a tu voluntad, obres en la vida de este varón, Señor. Padre eterno, gracias, porque yo sé que tú nos oyes, yo sé que tú escuchas la oración de cada uno de nosotros. Nos levantamos a ti en esta mañana, Señor, primeramente agradecido por la vida, y luego, Señor, tú que conoces a lo más profundo del corazón de este varón, clamamos a ti, Padre eterno, que obres conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia y misericordia. Reconocemos que hay situaciones en nuestra vida que no podemos, pero tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, aquí está la vida de este varón. Tú que conoces a lo más profundo de nuestro corazón, oramos, Padre, por este varón, Señor, que conforme a tu gracia y misericordia obres en la vida, Señor, de cada uno, porque del que a ti viene, tú no lo eches fuera, mi amado Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, moriste en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Tú que conoces la situación, bendito Dios, de cada uno de estos varones, Padre, extiende tu mano de poder, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Ven a nuestras vidas, Señor. Haz lo que tienes que hacer, Padre, en la vida de cada uno. Restaura, Señor, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, Dios, perdónanos, Padre. Aquí está la vida de este varón. Tú conoces, Padre eterno, el anhelo de su corazón, y conforme a tu voluntad, obra, Señor, obra, Padre eterno, porque al que a ti viene, tú no lo eches fuera, Señor. Te necesitamos, Padre, en todo momento de nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Padre eterno, cada uno de estos varones quienes estamos reunidos en este lugar, Señor. Obra conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, bendito Dios, la vida de cada varón, Señor, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Permite que podamos acercarnos delante de ti, Señor. ¿A qué diremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y hoy venimos delante de ti, Señor, para poner nuestras vidas en tu mano, reconocer que te necesitamos, Padre eterno. Bendito el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Padre mío, cada uno de esos varones quienes pasaron a doblar su rodilla, como quienes están en su lugar, Señor, reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesucristo declaramos el poder de tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo obrando en la vida de la persona, porque tú dices: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Señor,
Permite que podamos tener un nuevo inicio contigo. Permite que podamos tener un nuevo inicio contigo, Señor. Yo me agrego con todos ellos, Señor. Permite que podamos tener un nuevo inicio, que cada día te podamos buscar sabiendo que en ninguno otro hay salvación. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestra oración. Gracias porque tú escuchas nuestra oración. Gracias, Padre eterno, por cada varón, Señor, que hoy en esta hermosa mañana, Señor, reconocemos que te necesitamos. Aleluya. Si gustan ponerse de pie, por favor, pasar a su lugar. Ahí está la alabanza que nos dice: Dios está aquí. Yo no quisiera retirarnos sin declarar que Dios está con nosotros en esta hermosa mañana. Si usted lo cree, declárelo. Dice: Dios está aquí. Tan cierto como el aire respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que declarémonos una vez más con todo nuestro corazón y digamos: Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me duele hoy. Digamos: te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Digámosle: te amo, y mi alma no se cansa de amarte. Te amo, mientras vida exista en mi ser, mientras vida exista en mi ser. Señor, nos comprometemos que tanto tengamos vida, Señor, a ti la honra, a ti la gloria. Gracias por tu palabra, gracias por estos varones, Señor, que amablemente y valientes, Señor, han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. A ti la honra y a ti la gloria. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, gracias, porque sé que hoy nos escuchas, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un fuerte aplauso a aquel que está sentado a la derecha del Padre, en su nombre de Jesucristo. Amén. Deseo muchas bendiciones para sus vidas, que Dios los bendiga y pues mucho éxito en este proceso. Yo sé que se puede, porque la palabra dice: todo lo puedo en Cristo.
ánimo y que Dios los bendiga. Les vamos a ayudar. Es tiempo de despedirnos, todo lo que empieza tiene que acabar. Muchas gracias a los encargados, a los que nos abrieron las puertas para poder venir y poder estar un tiempo con ustedes para traerles este hermoso mensaje a través de nuestro hermano. Muchas gracias por escucharnos. Al término de esta reunión trajimos un pequeño refrigerio para compartir con ustedes. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este servicio que se llevó a cabo y posteriormente vamos a orar por estos sagrados momentos. Amén. Amado Señor Jesucristo, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Padre, por todo lo que se ha llevado a cabo en este tiempo, Señor, tan maravilloso. Gracias, Padre, porque tú, Señor Jesucristo, a tu tiempo darás fruto a través de este mensaje, Señor. Sé que cada uno de estos varones, Padre, que están pasando en este proceso, Señor, nos vamos, Señor, de este lugar, pero con una, Señor Jesús, con tu unción, con tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, que tú sigas siendo aún con las autoridades de este lugar, Padre, que cada día, Señor, seas con ellos, que les des sabiduría y entendimiento, Padre, para, Señor Jesús, llevar este proceso de cada uno de estos varones, Señor. Señor Jesucristo, nos vamos de este lugar una vez más, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Asimismo, Señor Jesús, sé, Padre Santo, con estos alimentos que hemos de compartir con ellos, Padre, que tú sigas siendo, Padre, cada hermano que aportó, Padre, para que este evento, este alimento, Señor, se pueda realizar, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que se ha traído, Señor, que sea de bendición y que tú multipliques, Padre, Señor, haciendo por uno a cada uno de los bolsillos, Señor Jesucristo, y aún tú les hagas llegar el alimento a cada uno de nuestros hermanos que están en los diferentes lugares, Padre, aún aquellos que sufren hambre, aquellos que están en